Hola, bueno. Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro cuarto día de Congreso Internacional, el Congreso Mundial de Personalismo. Antes de dar inicio a este día, les solicitamos de la manera más atenta apagar sus teléfonos celulares y ponerlos en modo de silencio para no interferir con el desarrollo. Les recordamos que una política adecuada de protección civil contribuye a disminuir los daños causados por desastres naturales, así como a reducir el máximo pérdida de vidas humanas. Les recordamos que la salida de emergencia se encuentra a un costado del auditorio y el punto de reunión es pasando las puertas de cristal. Good morning to all of you. Before starting our fourth day, we kindly ask you to turn off your cell phones or put them on silent mode so as to not interfere with its development. We remind you that an adequate civil protection policy contributes to reducing the damage caused by natural disasters, as well as minimizing the loss of human life. The emergency exits can be found at the back of the auditorium, and our meeting point is outside the building. Las conferencias magistrales del día de hoy serán impartidas por el doctor Cipriano Sánchez García, Legionario de Cristo, y el doctor Casimir Peck. Iniciaremos primero con la ponencia del doctor Cipriano Sánchez García. El doctor Cipriano Sánchez, Legionario de Cristo, es rector de la Universidad de Anáhuac, México, desde el 1 de noviembre del 2015. Realizó estudios de licenciatura en filosofía con especialidad en antropología filosófica en la Universidad Gregoriana de Roma, Italia. Tiene un máster en teología por la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, también en Roma, y el doctorado en filosofía por la Universidad de Anáhuac, México Sur. En el año 2019 obtuvo el doctorado en filosofía por la Universidad Pontificia de México, summa cum laude. Tiene un profundo conocimiento sobre el tema de la familia, lo cual le ha llevado a ocupar diversas responsabilidades, entre ellas director de la Fundación St. Linsley AC Unidos por la Familia, dedicada a promover la familia como una orientación de responsabilidad social desde el 2006. Tiene diversas publicaciones, entre ellas se encuentra La construcción de la comunidad en el ámbito posmoderno de la filosofía de Karol Wojtyla, así como Construcción de comunidad en tiempos posmodernos, Dos polacos en diálogo, Zygmunt Bauman y Karol Wojtyla. Bueno, Dr. Cipriano Sánchez García, Legionary of Christ, is the rector of the Universidad de Anáhuac, Mexico, since November 1st, 2015. He studied philosophy, specializing in philosophical anthropology at the Gregorian University of Rome in Italy, and has a Master of Theology from the Pontifical University of St. Thomas Aquinas, also in Rome, and a doctorate in philosophy at the Universidad de Anáhuac, México Sur. In 2019, he obtained a doctorate in philosophy from the Universidad Pontificia de México, summa cum laude. He has an in-depth knowledge of the family, which has led him to hold various responsibilities, including director of St. Linsley AC Unidos por la Familia Foundation, dedicating to promoting the family with a social responsibility orientation since 2006. On the other hand, he has many publications. Among them are The Construction of the Community in the Postmodern Sphere from the Philosophy of Karol Wojtyla, as well as The Construction of Community in Postmodern Times, Two Poles in Dialogue, Zygmunt Bauman and Karol Wojtyla. Gracias. Muy buenos días a todos. Good morning to the English-speaking participants in this convention. Thank you for being here. Y un saludo muy especial. I think for the English-speaking people, the text of my work has been provided, so you can follow the text translated in English. Okay. Las duras pruebas generadas por el confinamiento, los miedos originados por los contagios, las incertidumbres provocadas por las secuelas, las incertidumbres provocadas por las secuelas socioeconómicas de la pandemia han puesto en tensión casi irresistible a la sociedad humana. Uno de los rasgos que más ha sufrido la persona humana durante la reciente pandemia ha sido su dimensión emocional. Un análisis hecho por un equipo de psicólogos en México resumía en 6 los rasgos de los efectos emocionales de la pandemia: incertidumbre y ansiedad, falta de duelo para enfrentar las pérdidas, paranoia o miedo al contagio, miedo al regreso, agotamiento mental, soledad crónica. Ante estas realidades se abre la pregunta sobre una reflexión filosófica desde una antropología personalista.
que ayude a estructurar una adecuada visión de estas realidades y su lugar en la persona humana. El análisis del papel de las emociones en el ser humano ha ocupado parte de la reflexión filosófica, de modo particular el despliegue de conceptualización y categorización que hizo Aristóteles como mecanismos de reacción en situaciones inesperadas. De modo que el ser humano reacciona según su propia naturaleza en una especificidad subjetiva. Asimismo, Tomás de Aquino dedica el análisis de las pasiones del alma una importante reflexión, y cabe destacar que merece seguir siendo analizada ante las situaciones de la actualidad. La propuesta que quiero presentar es el análisis de la especificidad de las emociones en la antropología de Karol Wojtyła, como un modo de acercarnos a la experiencia del ser humano y a la vinculación con una antropología personalista que nos abra un camino desde el cual interpretar realidades presentes y, por qué no, futuras, para estructurar la persona humana ante las situaciones de su historia personal y comunitaria. Comencemos distinguiendo desde la perspectiva de Wojtyła los diferentes movimientos que podrían constituir la esfera de la emotividad humana. Una esfera a la que Wojtyła dedica una detallada reflexión en su obra Persona y Acción, diciendo: la emoción no es una reacción somática, es un hecho psíquico, esencialmente distinto y cualitativamente diferente de una simple reacción del cuerpo. Así, la emocionalidad y la emoción se amplían al mundo de sensaciones y los comportamientos, lo que conlleva una conmoción interior, un movimiento de todas las dimensiones psicológica, espiritual, racional y volitiva de la persona humana. Como dice el mismo Wojtyła, aunque la conmoción psíquica dependa de alguna manera del cuerpo, de lo somático, y está condicionada de alguna manera por él, sin embargo, no pertenece al cuerpo. Es algo distinto del cuerpo y de su dinamismo somático. Debemos distinguir en el ámbito de las reacciones emotivas entre excitación, es una cosa, emoción, conmoción, hablaremos después de esto, y sentimientos. Cada uno de estos aspectos de la emotividad tiene su nivel de interacción, sea con la dimensión somática de la persona humana o con su dimensión interior. En primer lugar, la excitación. La excitación para Wojtyła es una reacción de carácter emotivo que se encuentra inmersa en una reacción somática, o algo que simplemente sucede en el ser humano, en la que el ser humano no es directamente responsable de lo que sobrevenga en él. En sí misma no está relacionada con la conciencia, salvo por las sensaciones que la conciencia pueda llegar a percibir en otro nivel. La excitación es simplemente una cuestión somática, sucede nada más en el ser humano. En segundo lugar, podríamos presentar la conmoción. Esta es una palabra un poco compleja en el vocabulario de Wojtyła, que siempre tiene el problema de las traducciones, porque la palabra polaca que se usa para esto es una palabra ambivalente, que puede significar conmoción, como lo que nosotros entendemos como conmoción, como un shock, o puede también significar emoción, como nosotros llamaríamos emoción. Okay. Pero la conmoción, en cuanto es un movimiento que afecta, ahora sí, al interior del ser humano. Ciertamente que la conmoción, emoción, también sucede en el ser humano, pero en ella descubrimos una participación, una activación del aspecto psíquico, que puede ser corporal o puede ser espiritual. En el caso de la conmoción, emoción, descubrimos que están presentes contenidos diversos, algunos de los cuales pueden aparecer unidos a la vida espiritual del ser humano, como la conmoción estética, por ejemplo, que sí, ciertamente es un sentimiento físico, sucede en el cuerpo, pero te das cuenta de que estás en otro nivel, no solamente el nivel corporal.
o la conmoción cognoscitiva, cuando de pronto te das cuenta de una idea, de una activación de tu inteligencia, o aquellas conmociones, emociones que están ligadas a la esfera del bien o del mal moral. Cuando nos enfrentamos a un mal moral, a veces obviamente sentimos la conmoción, emoción, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que es algo más que la simple conmoción, emoción. En ese sentido, la conciencia se conecta con la conmoción, emoción, y puede distinguir sus diversos modos, como el remordimiento o la conversión. Dado que en la vida afectiva del ser humano hay diversos niveles, siempre tendrá la posibilidad de sublimarse de un nivel simplemente físico, que genera la emoción, conmoción, a un nivel todavía ético o a un nivel espiritual. En consecuencia, las conmociones más intensas no se pueden reducir a una simple excitación, pues al implicar la conciencia, hacen que siempre se refiera a algún valor del que permite tener una vivencia y un conocimiento, experiencia. En tercer lugar, podemos destacar los sentimientos. Los sentimientos son manifestaciones emotivas del ser humano cuyo centro siempre será una conmoción. Y se diferencian de la conmoción en que el sentimiento va a generar siempre una irradiación interior hacia la razón, hacia la voluntad. Y una vivencia emocional única e irrepetible como conjunto de sensaciones o percepciones que cuando penetran en la conciencia constituyen lo específico de la vivencia emocional, aunque haya matices semejantes entre ellos. La identidad común de los sentimientos está en que su contenido emocional brota de una conmoción, eso pasa siempre que hay un sentimiento, una conmoción que se difunde en la psique del ser humano, en el aspecto psicológico del ser humano. Pero lo específico es la orientación hacia la cual impulsa el sentimiento como consecuencia de este contenido. Es decir, siempre el sentimiento va a tener un contenido psicológico, siempre. Los sentimientos suceden en el hombre cuando surgen, se desarrollan o menguan, y al no ser solamente o primariamente cognoscitivos, apetitivos, ciertamente se realizan como una emoción, pero también manifiestan la subjetividad del ser humano. Y aquí podemos dar un paso importante. El sentimiento puede crecer y puede permanecer en el ser humano como un estado emotivo. Un estado emotivo que se hace parte de la voluntad, la cual toma de las emociones su actitud ante algo. Y entonces aquí nos encontramos con un paso más que genera el sentimiento. Este estado emotivo genera una forma interna en el ser humano que muestra la potencialidad emotiva y se acerca muchísimo a la autodeterminación. Estas formas son esenciales en el dinamismo humano. Estos estados emotivos nos damos cuenta de que entonces se convierten en parte habitual de la persona. Entonces van a estar con frecuencia tocando lo que en el vocabulario de Wojtyła es la autodeterminación, que es el ámbito de nuestra voluntad, libertad, amor. Habiendo dejado un poquito claro qué es la diferencia entre excitación, algo que simplemente sucede, la conmoción que orienta hacia un elemento psíquico y el sentimiento que incluso puede quedarse como parte de nuestra autodeterminación, podemos darnos cuenta entonces de que nos haría falta entender cómo esto se entreteje dentro de la persona humana, cómo sucede esto en la persona humana. Y entonces tendríamos que darnos cuenta de que la emocionalidad en el pensamiento de Carl Wojtyła va a tocar diversos elementos de la estructura de Carl Wojtyła. Para quienes no están muy acostumbrados al pensamiento de Carl Wojtyła en su antropología, recordemos que fundamentalmente existe una dimensión de autodeterminación, que es el ámbito de la inteligencia personal, la voluntad personal, de trascendencia, que es esa capacidad
hay una trascendencia vertical que él llama y una trascendencia horizontal, en el sentido de que la trascendencia vertical es la capacidad que el ser humano acaba teniendo de encontrar la verdad, etcétera, y la trascendencia vertical, horizontal, que es la trascendencia que le permite salir de sí mismo manteniéndose él mismo. Y el tercer elemento, que es la integración. Y este es del que vamos a hablar ahora. Para lograr estamos aquí. Para lograr la unidad del suppositum humanum, o sea, de la persona, es esencial en la visión antropológica de Wojtyła el concepto de integración. La integración es la dimensión que conjunta el ámbito somático y el ámbito psíquico, con la autoposesión y la autodeterminación. La integración se consigue por la incorporación armónica de la dimensión psicosomática a la autodeterminación de la persona. La acción humana integrada es aquella capaz de asumir en la estructura de la autodeterminación los estratos corporales y psíquicos modelados y configurados de tal forma que acaban favoreciendo la autorrealización de la persona. En ese sentido, la integración asume y armoniza todos los elementos del ser humano. En el caso del cuerpo, esto se lleva a través de los hábitos corporales, entendidos, así lo entiende Wojtyła, como habilidades. Es importante entender este concepto de integración dentro del pensamiento de Wojtyła, porque no se trata de unificar aplastando las partes de un todo, ¿okay? Sino se trata realmente de realizar la simultánea manifestación de la unidad de la acción humana, pero al mismo tiempo dentro de lo que es cada sujeto personal. Y como comenta otro autor que es muy valioso para entender el pensamiento de Wojtyła, Tomás Riva, la integración significa tanto el proceso de articulación como el resultado de la articulación. Tenemos que acabar entendiendo que en la mentalidad antropológica de Karl Wojtyła, todo lo que es el ser humano es realización de la persona. La pregunta es cómo se llega a eso. Cómo un simple sentimiento que parecería algo físico acaba siendo también realización de la persona. Por eso habla de el proceso de articulación y el resultado de la articulación. ¿Qué es lo que hace la integración? La integración hace que los diversos dinamismos de la persona humana a nivel psicosomático participen de la unidad de la acción humana en sus estructuras personales. Acordémonos, autodominio, autoposición, trascendencia. Y como afirma el mismo Karl Wojtyła, la integridad del hombre persona consiste en la normal. Y cuanto más perfecta, mejor. Y aquí aparece una palabra valiosísima. Armonía, porque esa es la esencia de la integración. La armonía de la subjetividad somática, de lo que nos hace personas muy concretas, que suele ser reactiva, suele ser exterior a la conciencia, con la operación y al mismo tiempo con la trascendencia de la persona. Es esa armonía de toda la persona, unificada, integrada, dentro de un proceso de autorrealización. Y esta integridad es la condición de la integración de la persona en la acción. Así, la unidad de la persona se expresa con más claridad al dominarse y poseerse a sí misma con mayor madurez por medio de la integración de la emotividad, que con su sensibilidad propia ante los valores permite hacer su experiencia y crear el orden entre los mismos. Aquí comenzamos a apuntar la importancia que tiene la integración de las emociones y la emocionalidad en la integración. Porque no es una cuestión solamente de dominio
de la emocionalidad o de posesión de la emocionalidad. Es una cuestión de integración de la emotividad con su propia sensibilidad para crear el orden adecuado entre los sentimientos y al mismo tiempo la riqueza que traen los sentimientos. Esta última reflexión que acabo de compartirles nos abre una pregunta que se hace el mismo filósofo polaco. ¿No es la dimensión emotiva un elemento de desintegración por sí mismo? ¿Cuántas veces lo hemos sentido nosotros? Que nuestra emotividad parece que va en contra de nuestra dignidad, de nuestra integración interior, de nuestra armonía, de nuestra conciencia, de lo que nosotros pensamos que tiene que ser, del deber ser. ¿No es la dimensión emotiva un elemento de desintegración por sí misma? Diversas corrientes filosóficas han propuesto que la dimensión emotiva sea una fuente de fractura en la persona humana. Y Wojtyła especialmente señala a los estoicos, acuérdense, la filosofía estoica, que no podía sentir nada, ¿ok? A falta. Y por una parte, y también al idealismo kantiano, como paradigmas de esta forma de ver al ser humano, a lo que el mismo Wojtyła responde: la experiencia del hombre entendida en sentido justo, en sentido lato, perdón, con una particular referencia a la moralidad humana, no permite aceptar este planteamiento. Encontrar en la emotividad, emocionalidad del ser humano exclusivamente una fuente de desintegración de la persona en la acción es prejuzgar al hombre como alguien que está condenado irremisiblemente a la desintegración. En la visión de Wojtyła, la desintegración entre la operatividad específica de la persona y los sentimientos o pasiones no significa que estos de por sí causen la desintegración, sino que al contrario, plantean una tarea de integración entre la operatividad espontánea del psiquismo humano y la operatividad de la persona, lo cual requiere efectivamente un esfuerzo particular de la interioridad del ser humano. Sin embargo, somos conscientes de que cuando la emotividad disminuye la distancia entre mi yo personal y el yo que actúa, entonces, ¿cómo actúo? ¿Y cuál es ese yo personal, que es el que brota de la libertad, de la inteligencia? Y luego veo cómo actúo. Y de pronto me doy cuenta que la emotividad entra ahí. Y entonces se da una emocionalización de la conciencia, en la que el exceso de emocionalización debilita la fuerza de la conciencia y la capacidad de una vivencia según la norma. Puede suceder una situación de violencia, una situación de extrema pobreza, una situación de enfermedad. Se puede producir esta emocionalización de la conciencia, una situación de mucho miedo o de mucho dolor, ¿no? De mucha angustia, de depresión. Son las situaciones en las que el ser humano vive exclusivamente su propia emoción, su propia excitación o su propia pasión, que suele tener efectos nocivos para la autodeterminación y para la trascendencia de la persona. Por el contrario, cuando se da la integración en la que la dimensión operativa de la persona empapa la dimensión subjetiva de la psique, entonces la operatividad adquiere una particular nitidez y la transmite a toda la estructura de la persona y la realiza en la acción mediante una relación trascendental con la verdad y el deber y la responsabilidad que están ligadas a ella. Son como las dos situaciones: la emocionalización de la conciencia o, dejemos usar esta palabra que no es de Wojtyła, pero la concienciación de las emociones.
En el primer caso se fractura la persona. En el segundo caso se integra la persona. Cuando efectivamente existe una subordinación a la verdad como fundamento de las decisiones y de las elecciones de la voluntad libre del ser humano, con una peculiar conexión de la trascendencia con la integración en la esfera de las emociones. Y todo esto, este juego, ¿no? Emocionalización de la conciencia o concienciación de las emociones, que nos manifiesta la complejidad del ser humano por esa relación de la dimensión emotiva con la dimensión más interior de la persona. ¿Cómo se puede llevar a cabo esta integración? Esta integración, según el pensamiento... ¿No pasó nada? Ahora sí. Esta integración, según el pensamiento de Carl Wojtyła, se lleva a cabo por medio de las habilidades. Así las llama Wojtyła. En el lenguaje clásico la llamaríamos hábitos operativos, por ejemplo, o virtudes. Esa es una forma diferente de expresar el mismo concepto. Nada más, y justamente como relación de las emociones con el valor y con el bien. Y en primer lugar, déjenme aclarar brevemente el concepto de habilidad. En la visión de Wojtyła, la habilidad es una síntesis de la dimensión personal y la dimensión somática. En ese sentido, él distingue en el hábitus, el hábito, como esa estructura interior que nos lleva siempre al bien, etc. En el hábitus clásico, una doble dimensión. Por una parte está la habilidad que adjudica a la dimensión somática. Es una habilidad del cuerpo, es un aspecto totalmente físico, ¿no? Y por otra parte está la habilidad que acaba generándose en virtud, que es la dimensión espiritual. En ese sentido podríamos hablar, por lo tanto, de unas habilidades espontáneas por las cuales obramos bien. Déjenme un ejemplo en sí mismo. Es como cuando somos corteses y expresamos el respeto de una persona dejándola pasar antes que nosotros. Es algo totalmente espontáneo, ¿no? Sin embargo, detrás hay un valor. ¿Okay? A la diferencia de cuando se genera la habilidad, que es la virtud, en la cual existe una dimensión todavía mucho más interior, en la cual elegimos el bien de modo armónico ante una situación de dificultad. En ese sentido, podríamos, por lo tanto, hablar de una habilidad espontánea, somática, y de otra habilidad en la que sí está influyendo la voluntad, como fuente de los impulsos que brotan desde el interior de la persona y que van a llevar consigo el sello de la autodeterminación. Este concepto de habilidad tiene un importante papel en la misión integradora para resolver justamente la tensión entre un dinamismo espontáneo de la emoción y la autodeterminación de la persona, la voluntad. Las habilidades integran las distintas operatividades con toda su riqueza y complejidad y van a recibir el nombre de virtudes cuando se desarrollen en el ámbito espiritual y alcancen el punto de vista ético. Déjame compartirles estos dos textos de Carl Wojtyła. La energía emotiva, oportunamente asimilada, fortalece notablemente la energía de la voluntad misma. Es una fase muy valiosa, ¿no? La energía emotiva, oportunamente asimilada, fortalece notablemente la energía de la voluntad. Es una magnífica integración. Y es sobretarea de lo que aquí llama la habilidad. Gracias a esas habilidades de diversos campos, la voluntad puede acoger y hacer suya de modo seguro la espontaneidad, que es propia de los sentimientos y de toda la emotividad en general. Y un segundo texto. En cuanto a la referencia a los valores, este proceso de integración perfecciona la propia psique y conduce gradualmente a la voluntad guiada por la luz del conocimiento intelectual, para que en la referencia espontánea a la emoción, o sea, en la atracción y en la repulsión propia de una emoción, sepa acoger y elegir lo que es verdaderamente bueno y sepa también rechazar lo que es verdaderamente malo. Junto con esta reflexión sobre las habilidades,
es importante hacer una segunda reflexión. La reflexión sobre la emotividad y el valor. Una relación que es muy específica del ser humano. Como afirma el mismo Wojtyła, todo el dinamismo emotivo lleva consigo una cierta orientación espontánea que conduce al hombre hacia la relación claramente antagónica entre el bien y el mal. Y la moralidad determina de la manera más esencial la humanidad y la persona. Justamente por eso la experiencia de la moralidad es un elemento de integridad de la experiencia sobre el ser humano. Para llegar a esta conclusión, es decir, que es muy fuerte, lo que nos hace integrales, no solamente íntegros, ojo, no solamente íntegros, sino integrales, es justamente la moralidad. Cuando somos capaces de empapar de eticidad toda nuestra persona. Eso no solamente nos hace íntegros, sino además nos hace integrales. Para llegar a esta conclusión, hay que partir de la naturaleza de la emotividad que Wojtyła nos propone. Esto es algo muy, son esos típicos análisis de Wojtyła que dices, ay caray, qué interesante está eso. La emotividad siempre está inclinada a un valor, es decir, a una experiencia de bien o de mal, porque la emoción se dirige espontáneamente hacia un valor. Como dice el mismo Wojtyła, las emociones y las percepciones, perdón, las sensaciones y las percepciones están dirigidas intencionalmente a valores. Como se ha podido advertir ya en el análisis de las sensaciones corporales, donde se ha puesto en evidencia su carácter calificativo. ¿Qué dices? ¿Cómo te sientes? Me siento bien o me siento mal. Y en esta simple afirmación hay una orientación intencional a un valor. También por esto las sensaciones y las percepciones constituyen en el ser humano un medio particular de cristalización de las vivencias de los valores. Con esto que hemos hecho hasta ahora hemos generado una visión del pensamiento de Carl Wojtyła sobre la estructura de las emociones, los sentimientos, la excitación, la conmoción, cómo todo esto entra dentro de la necesidad de una integración y cómo justamente esta integración necesita de las habilidades y necesita también al mismo tiempo de luz. No sé, algo se... Pero bueno, yo creo que podemos seguir, porque veo que hay una luz que sí funciona y otra luz que no funciona. Nada más espero poder seguir viendo yo. Okay. Ok, de acuerdo, gracias, perfecto. Continuamos. Entonces, y hemos terminado justamente hablando de esta apertura de la emoción al valor. Pero esta apertura de la emoción al valor no podríamos entenderla sin todo lo que hemos visto anteriormente. Si una fracción demasiado gratuita, decir que la emoción está abierta al valor, si no la enganchamos con la integración, y al mismo tiempo no descubrimos cuál es su verdadera naturaleza, distinguiendo la emoción de simplemente la excitación, etc. Nos acercamos entonces, vamos a la parte final de nuestra reflexión. ¿Cuáles son las consecuencias para nuestros tiempos de crisis? Esta reflexión abre un horizonte de consecuencias. Primero, la comprensión del papel de la emotividad en la intuición del valor. Esto impulsa a destacar la centralidad de la educación de la voluntad, la autodeterminación, para tender siempre a la verdad buena y al bien verdadero. Hay que educar la voluntad en esto, haciendo de las virtudes un camino de plenitud personal como presencia de lo adquirido en la percepción del valor desde la emotividad. Segundo, la importancia que tiene el que la voluntad se alimente del valor que tiene la emotividad y la sensibilidad. Porque no somos seres
absolutamente espirituales. Y tenemos que ser capaces de descubrir el valor que está en la emotividad y el valor que está en la sensibilidad para justamente poder captar en toda su complejidad el mundo de los valores en los actos personales que tenemos. Y tercero, la autodeterminación y la autoposición han de llevar siempre su operatividad en función de la verdad y del bien. Ojo, esta verdad y este bien no van a estar siempre claramente percibidos en la experiencia emotiva, lo que añade justamente fuerza de objetividad a la riqueza de la subjetividad y eleva la vivencia humana a un nivel de vitalidad propio del ser personal, cuando todo el dinamismo del obrar se compenetra con la verdad de la persona. Esto justamente, como afirma Wojtyła, implica que a veces se tiene que actuar en función de la verdad, aunque la experiencia emotiva sea tenua ante la verdad. O sea, una experiencia emotiva imperceptible ante la verdad. Porque esto es lo que salva la objetividad del comportamiento. A veces en la antropología de Wojtyła será muy clara la relación entre emotividad y verdad, entre emotividad y bien. A veces será muy claro, a veces no. Entonces, justamente porque no somos solamente emotividad, integramos con nuestra autoposesión y con nuestra autodeterminación, integramos ese tenue sentimiento de la emotividad, lo integramos en la búsqueda de la verdad y en la búsqueda del bien. Vamos a ir concluyendo. Al final de este análisis, creo que hemos manifestado el valor que tienen las emociones y cómo hay que apreciar e integrar su presencia en otras riquezas de la persona humana. La visión antropológica wojtyliana de las habilidades y de las emociones, integradas en los tres componentes de la persona, saber somático, psíquico y espiritual, permite integrar las experiencias emocionales hacia una experiencia espiritual que incluye los dinamismos de autoposesión y de autodominio y permiten abrirse de modo humano al otro y hacia la comunidad. La sensibilidad es ciertamente una riqueza particular de la psique humana, pero para valorarla adecuadamente nos debemos percatar del grado de compenetración de la sensibilidad con la verdad. Esto es una tarea de la conciencia. En una época que pone a prueba de modo tan duro los sentimientos y que hace de la excitación casi un culto. Yo dentro de unos instantes sé que esto no es muy filosófico lo que voy a decir ahora, pero tengo el encuentro con los nuevos estudiantes. Este año estamos recibiendo casi 2.300 nuevos estudiantes entre los dos campos. Obviamente, no les puedo dar un discurso de este estilo. Si se fijan, todo tiene que ser muy llamativo. Les voy a hablar del Mundial de Qatar. ¿Okay? Porque estamos en una época en la que la excitación es casi un culto. Entonces, wow, esa es nuestra época. Bueno, en una época en la que justamente estamos viviendo esto, el pensamiento personalista nos debería dar pistas para reconsiderar la importancia de las emociones, de tal forma que podamos vivir la riqueza de la historia actual, pero siendo siempre capaces de integrarlas en un proyecto de bien y de verdad y llena de belleza. La belleza que podemos experimentar en una contemplación estética, no nada más en un fuego artificial. Un proyecto que no se deje de buscar en medio de las muchas decepciones que a veces podemos tener cuando buscamos. Porque no siempre las emociones nos van a llevar donde está la belleza auténtica.
Y por eso nuestra conciencia tiene que ir constantemente reconduciendo y valorando las emociones para llevarlas hacia esto. Y por eso yo quisiera terminar con una reflexión que nos regala un joven polaco de nombre Andrés, un inquieto buscador de la felicidad. Es un texto que está tomado, y esto es muy interesante en Wojtyła, cómo su pensamiento filosófico se hace poesía, o su poesía es capaz de elevarse y es capaz de entenderse con el pensamiento filosófico. En ese precioso libro que se llama El taller del orfebre, Andrés, uno de los personajes, hace esta reflexión. Y con esto termino. No me rendía solo a la impresión y a la magia de los sentidos, pues sabía que entonces jamás saldría de mi propio yo y no llegaría hasta la otra persona. Pero en esto consistía el esfuerzo, pues mis sentidos se alimentaban a cada paso del encanto de las mujeres que se cruzaban conmigo. En varias ocasiones traté de seguirlas. Qué gran expresión. Y me encontré con islas deshabitadas. Pensé entonces que la belleza accesible a los sentidos puede convertirse en un don difícil y peligroso. Sé de personas que por su causa dañan a otras. Así lentamente aprendí a valorar la belleza accesible al espíritu, es decir, la verdad. Decidí, por tanto, buscar una mujer que fuera realmente mi alter ego y que el puente tendido entre los dos no fuera frágil pasarela entre nenúfares y cañas. En este texto quizás resumiríamos todo esto. La belleza accesible al espíritu, es decir, la verdad, es lo que integra la emocionalidad en la búsqueda del otro con minúscula o con mayúscula, en el cual nosotros tenemos un puente que nos hace trascendentes, integrando las emociones, nuestros sentimientos en la búsqueda del bien, de la verdad y de la belleza. Espero que estas reflexiones hayan sido de valor y de utilidad. Gracias. Muchas gracias, doctor Cipriano Sánchez García. Le agradecemos mucho sus palabras. El doctor Peck no se ha logrado conectar por problemas técnicos, entonces abriremos a la sesión de preguntas y respuestas. We thank Dr. Cipriano Sánchez García for his words, and Dr. Peck has not been able to connect yet because of technical problems on his side, so we are trying to solve that. But we'll start with the questions and answers. Muchas gracias, padre Cipriano, por la excelente presentación de esta antropología y de esta integración. Gracias, Oscar. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo a la luz de esta antropología interpretaría Karol Wojtyła la bienaventuranza y el sed perfectos como el Padre? Bueno, obviamente eso proviene de la teología y del Evangelio. Creo que todo el término estaría en la palabra que es muy típica también de Wojtyła, la palabra realización, autorrealización. Si entendemos la perfección, no como un estado narcisista, sino como la plenitud de la persona, en ese sentido, no olvidamos que el Karabaj perfecto, tendríamos que es el que logra el objetivo, ¿no? Teleiotes en griego, es el que logra el objetivo. Lo que tendríamos que descubrir nosotros es que es perfecto o logra el objetivo de su vida aquel que se realiza plenamente. Y creo que estas reflexiones que digo, sé que en media hora intentar
desmenuzar toda la antropología emotiva, devotiva. Es un intento bastante arriesgado, ¿no? Pero bueno, como Juan Manuel Burgos me lo permitió, yo lo hice con mucho gusto. Y creo en ese sentido, Oscar, que justamente tenemos que estar trabajando constantemente en que todo nuestro ser logre su objetivo. Y por eso es importante en esta antropología de las emociones no fracturar la emoción nunca del bien, de la verdad y de la belleza. Y en ese sentido es trabajar constantemente para que la emoción y el sentimiento descubran el bien, la verdad y la belleza. A veces lo harán de modo natural, porque tenemos muchísimas emociones preciosas. Piensa, por ejemplo, la emoción de una madre ante un hijo, la emoción de como esta que comentaba yo al final de Andrés, de un esposo en la búsqueda de una esposa. ¿Okay? Todo eso son naturales. Entonces, justamente es en ese concepto de integración de todas las dimensiones del ser humano, donde todo el ser humano, porque eso es importante, todo el ser humano logra su objetivo. Y eso es muy valioso en la tarea en la antropología de Wojtyła. No lo voy a comparar con otros filósofos, pero a veces algunos filósofos pueden dejar fuera las emociones o convertir las emociones solamente como en una especie de satélites. Sin embargo, en la antropología de Wojtyła, la idea es cómo integras todo lo que tú eres, tu psique, tu soma, tu espíritu, todo lo integras justamente para lograr en esa dimensión de autoposición, autodeterminación y tu trascendencia horizontal y vertical, lograr la plenitud de tu persona. ¿No? Creo que... Gracias, Oscar. Sí. Muchas gracias, doctor, por esta conferencia. Y mi pregunta es un poco más práctica. Ante esta cultura de la expectación, de la excitación y esto que nos ha presentado, ¿cuál debería ser entonces la actitud de los formadores universitarios en esta realidad que vivimos? Buena pregunta esa. A ver, yo creo que es una tarea de auténticos pedagogos. ¿Okay? Está muy claro que no basta es una tarea de personas que van conduciendo de la mano para que se puedan hacer las experiencias adecuadas para lograr justamente esto. No basta con exponer la mente a la verdad, porque la mente en ese sentido, en esta cultura de la excitación, sino que tenemos que descubrir desde los valores que ellos están percibiendo, en este caso los jóvenes están percibiendo, qué valor hay detrás de esa percepción y cómo desde ese valor yo conduzco hacia otros valores, voy a usar la palabra más elevados, por ser muy genérico, ¿de acuerdo? Ese tiene que ser el camino. O sea, normalmente cuando yo tenía la edad de los jóvenes que están entrando en la universidad, bastaba que te dijeran esto es blanco y esto es negro, ¿no? Hoy día es tal el ámbito experiencial con el que estos jóvenes vienen ya cargados, dejemos usar la palabra así, que necesitamos otro tipo de juego. Y por eso un juego más pedagógico, un juego del que lleva por el camino, ¿no? Del que va educando en el sentido más propio de la palabra, ¿no? Que es justamente sacar de dentro, ¿no? Educar, sacar de dentro. El método socrático tendrá que ser un gran método muy importante, ¿no? Ese método de cómo tú vas descubriendo en tu experiencia personal el valor objetivo y vas incorporando el valor objetivo. Y quizá aquí, por eso cuando hablábamos de la emocionalización de la conciencia, de la concienciación de la emoción, yo creo que este trabajo de concienciación de la emoción es muy importante. Hoy los jóvenes aprecian muchísimo la experiencia o las experiencias. ¿Okay? La experiencia de algo. Entonces hay que hacer que la conciencia sea capaz de descubrir en la experiencia de eso la verdad, el bien y la belleza. Y hay que proponer experiencias y hacerles descubrir en las experiencias la verdad, el bien y la belleza. Pienso, por poner un ejemplo muy sencillo, cuando llevas a los jóvenes a una acción social, pueden simplemente repartir despensas. ¿Okay? O pueden
o puedes ayudarles a que ahí descubran la dignidad de la persona humana, la persona que recibe la despensa, el valor de la solidaridad, el valor del bien común. En fin, bueno, no voy a hacer ahora, pero tiene que ser el camino. Conducir desde su experiencia hacia el valor y hacer descubrir en la experiencia que ellos van teniendo los valores, hacerles hacer experiencias de valor, que en muchos casos tendrán que ver con emociones y emotividad. Okay. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Como boitiliana que soy también, me he sentido profundamente atraída, pero sobre todo por el final, porque su elección de haber terminado con las palabras de Andrés fue la manera más concreta de mostrar lo que en la teoría antropológica usted venía describiendo. Así que ahí también hay mucha belleza que ha mostrado la verdad de la propuesta antropológica. Pero hay un punto en el que me gustaría pedirle algún comentario respecto de la expresión de esto último que comentaba recién en la intervención anterior, de la concienciación de la emoción. Porque entiendo perfectamente y valoro muchísimo que Wojtyła haya hablado de la emocionalización de la conciencia, pero siento un riesgo grande al pensar que concienciando las emociones haya ahí una intención de hacerlas inteligentes, cuando en realidad la dimensión emocional es, como ha quedado claro, esa bisagra que no tiene nada que ver con el nivel o con la dimensión intelectual consciente inteligente. Entonces, pedirle simplemente, en esa ida y vuelta, en la expresión que usted usó, ¿qué quiere decir concienciar las emociones? Ok, primero lo que sí quiero decir es que lo de concienciar la emoción me lo he inventado yo, no lo diste Wojtyła. Pero es una forma de expresar justamente ese pensamiento del que habla Wojtyła cuando dice que aun cuando la experiencia, aun cuando la emoción perciba de modo débil o tenue el valor, entonces la autodeterminación, autoposición tienen que seguir en el camino de la verdad y del bien. Es decir, no hacer de la emoción, de lo que la emoción percibe en cualquiera de sus diversas, la excitación, emoción, sentimiento, no hacer de eso el valor absoluto que me va a permitir encontrar el bien, la verdad y la belleza, sino que el bien, la verdad y la belleza lo descubrirá la conciencia en lo que la emoción le permite encontrar. A veces la emoción no tendrá eso, o sea, y tendrá que vencerse a sí mismo. Y pienso el esfuerzo por mantener, por un ejemplo, la fidelidad conyugal. A veces la emoción está caminando hacia otro lado, pero la conciencia tiene que aprender a manejar, justamente a generar un trabajo distinto. Pienso en la repugnancia ante el pobre. La emoción me repugna, no, pero la conciencia me fortalece. Bueno, los ejemplos concretos nos ayudan, pero en el fondo la filosofía es esto, como la conciencia, que es la que nos permite descubrir el bien y la verdad y la belleza, a veces incluso sobre la emoción, no eliminando la emoción, ¿no? A veces, sino sobre la emoción, tiene que mantenerse en el camino del bien, la verdad y la belleza. No sé si con eso, gracias. Había otra pregunta por allá. Vamos a abrir la oportunidad para una pregunta de Zoom. Pregunta Selene Georgina López. ¿Le parece que el amor sea una virtud integradora de las emociones en la filosofía de Wojtyła? Bueno, a ver, ciertamente el amor siempre en la filosofía, en el pensamiento de Wojtyła va a ser una expresión, al fin y al cabo, de la trascendencia de la persona. ¿Okay? Entonces, efectivamente, el amor va a acabar integrando esa dimensión, pero el amor, no olvidemos que al brotar de la trascendencia tiene que estar también basado en la autoposesión, la autodeterminación de la persona.
en el valor interior. Y no, estrictamente hablando, no podría existir un amor verdadero sin una adecuada dimensión interior de la persona. El amor como integrador, efectivamente, porque el amor permite descubrir valores que hay en los sentimientos. ¿Okay? Y en ese sentido es la apertura al otro, cuando vas descubriendo el valor del otro, porque eso es el amor en la... O sea, no olvidemos que el amor en la... todo el tema del amor, Wojtyła lo desarrolla en amor y responsabilidad de una forma muy especial, ¿no? Pero justamente él tiene necesidad de escribir persona y acción para fundamentar antropológicamente lo que ha escrito en amor y responsabilidad. Entonces, yéndome al aspecto filosófico de esta, o sea, no solamente al aspecto bonito del el amor que integra, sino a la estructura antropológica que sustenta todo esto. Efectivamente, el amor integra, pero porque está integrado en uno mismo. Está integrado en la propia trascendencia, en el manejo adecuado de las propias emociones, de la propia conciencia, de la propia autodeterminación, de la propia autoposesión. Y entonces se abre verdaderamente a la trascendencia del otro, que permite encontrar en el otro, y ahí entra la participación, permite encontrar en el otro un yo semejante, y por tanto es capaz de valorar. Yo creo que le podríamos haber puesto a Wojtyła una integración interpersonal, pero bueno, esto no se le ocurrió a él, yo creo, no sé. Le permite integrar las dos autoposesiones. Es muy bonito esto. Las dos libertades, las dos inteligencias. Y entonces, efectivamente, existe este camino. Sí, exactamente. Buenos días, padre. Le agradezco mucho la presentación y en este camino que estoy teniendo de conocimiento de orientaciones antropológicas, hablaba y me gustó mucho de la concienciación de las emociones, pero me sonó, y es mi pregunta, parecido a la inteligencia sentiente de Zubiri. No sé si en eso podría comentar algo, si hay proximidades o hay una diferencia un poco más radical de parte de Wojtyła respecto a la propuesta de Zubiri. Y en segundo lugar, cuando hablaba de la integración como armonía, bueno, yo me he desarrollado mucho más en la perspectiva más clásica, me sonó como la analogía, como proporcionalidad, la armonía como proporción. ¿Qué sería adecuado decir que una manera de exponer esta visión armónica de integración podría ayudarnos la analogía para exponerla en el pensamiento de Wojtyła, o tendríamos que conformarla de una manera distinta? Gracias, gracias. Ok, a ver. Yo no soy un experto en Zubiri. Soy un experto en Bauman, soy un experto en Wojtyła, un experto en Tomás de Aquino. Zubiri sé cómo funciona. Obviamente, en el fondo, todos son expresiones. Es importante introducir, intentando una respuesta a la que debo decir ignoro. No está mal de pronto decir ignoro algo, no pasa nada. Creo que en ese sentido hay que ver cómo esta inteligencia sentiente de Zubiri entra en su antropología. ¿Okay? En ese sentido, la capacidad de la conciencia en Wojtyła está dentro de toda una estructura antropológica previa. Entonces, quizá la respuesta estaría en descubrir cuáles son las estructuras centrales de la antropología de Zubiri para poderlas comparar con la de Wojtyła. Y luego, en el segundo lugar, el tema de la analogía, pero no olvidemos que el tema de la analogía es un principio metafísico, que por tanto está en filosofía, bueno, antes o después, como que no, a la antropología, que es la metafísica del ser humano, o la filosofía, la metafísica aplicada a la persona humana, al ser humano. Entonces, ¿que se podría aplicar la analogía? Claro que sí, efectivamente, porque de hecho la analogía justamente es esa capacidad de ir descubriendo la parte de ser o la parte de verdad, etcétera, que hay en cada una de las realidades. Entonces, de punto de vista, si fuésemos muy estrictos, el concepto de analogía aplicado a la integración funcionaría perfectamente como el camino que va. Yo no sé si como el camino, no sé si, la analogía funciona perfectamente como la visualización de la actual armonía que existe en todas las dimensiones de la persona. Pero la analogía sería una fotografía, por así decir, mientras que la integración es una película, por decirlo de alguna
manera. Ok, gracias. Por de tesis, espero no decir ninguna barbaridad. Doctor, nos pregunta Patti Rubio por Zoom, ¿en qué medida se puede conciliar la tesis de Stein con la teoría Wojtyla al considerar la racionalidad de las emociones? Bueno, con Stein tenemos un problema muy serio. Y es que, por desgracia, se murió antes de estructurar adecuadamente todo su pensamiento. La ventaja que tenemos con Wojtyła es que no lo vemos que Persona y Acción, aunque es un libro que él escribe antes de ser papa, lo cierra ya siendo papa, ¿no? Entonces, la verdad, entonces, la antropología de Stein, de la racionalización de las emociones, el problema que ese es un problema que tiene Stein, que necesita, es una gran expresión, pero yo coincido con la doctora en que la emoción no se puede racionalizar, se puede integrar, ¿no? Y en ese sentido, habría que analizar toda la antropología inconclusa, insisto, porque Stein la matan los nazis, entonces no llega a terminar su pensamiento, la matan muy joven los nazis. Entonces, usar una racionalización de las emociones, si la entendemos como la capacidad en la cual yo hago que la emoción, saco de la emoción aquella parte de verdad, bien y belleza, que me permite encontrar un camino de bien, de belleza, entonces sí, la emoción en cuanto tal es irracional, ¿no? Porque en sí misma sucede en el ser. Por eso el concepto del Papa Wojtyła de sucede en significa que va más allá de nuestra, bueno, no que va más allá, que no está necesariamente dentro del ámbito de la racionalidad. Ok. Espero que los steinianos no me golpeen. Última pregunta por Zoom, dice Marco Lome. Cuando Karol Wojtyła habla de integración, todavía pareciera que el tema de la afectividad es algo fuera todavía, muy parecido a lo que clásicamente se ha manejado el tema afectivo, y quizás no se alcanza el carácter personal de la afectividad. ¿Es la palabra integración la adecuada para hablar de la afectividad o será mejor usar la autodeterminación de la afectividad? Ok, a ver, la integración es lo que hace que la afectividad se armonice con las otras dimensiones antropológicas del ser humano. O sea, la palabra integración no sería una palabra, Marco, saludos, allá está Guadalajara, pero la afectividad no es lo que, no se puede traducir por integración. La integración es el dinamismo interior que hace que justamente la afectividad en sus diversos sentimientos, en sus diversas dimensiones, sea la excitación, sea la emoción, conmoción, sea el sentimiento, puedan, digamos así, estar dentro de la lectura personal, porque lo importante, al fin y al cabo, es justamente la visión de la persona como un único, con dinamismos muy complejos que la integración permite armonizar. Gracias. Parto de esta expresión de Javier Zubiri para decir lo siguiente: si pensamos con los sentidos y sentimos con la inteligencia, ¿cómo no es posible racionalizar el sentimiento, las emociones o las conmociones? ¿Cómo se podría integrar ese punto? Yo me iría 2600 años para atrás. No olvidemos que siempre que hablamos, primero me iría 2600 años para atrás y luego me iría nada más unos 60 años para atrás. No olvidemos que Aristóteles fue el que dijo aquello de que nada hay en el intelecto que no haya pasado a través del sentido. O sea, y esto nos habla de que somos una unidad. Cuando nosotros
cuando nosotros somos capaces de descubrir, o sea, justamente al separar todo esto, ¿no? Tenemos que hacer aquello que decía Jacques Maritain, pues hablo de solamente 60 años para atrás, ¿no? Distinguer pour unir, la raison de l'amour, unir pour distinguer la raison de la inteligencia, ¿ok? Efectivamente, o sea, no podemos más que, o sea, cuando hablamos del ser humano, tenemos que darnos cuenta de que estamos generando visiones que nos permiten entenderlo. ¿Okay? Por eso es importante lo que yo le decía, no me acuerdo a quién, te comentaba a ti, que hay que entenderlo dentro de una antropología. O sea, no podemos tomar nada más una expresión AC, porque en ese momento la descontextualizamos, ¿no? Y texto sin contexto es igual a pretexto. ¿Okay? Entonces, entendemos por supuesto que cuando hablamos de racionalizar la emoción, habría que entender toda esa antropología. Si decimos racionalizar la emoción en el sentido de que también la emoción tiene que ser conducida a la verdad, etcétera, 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 sí, efectivamente, ¿no? Sí, entonces, por supuesto que sí se puede racionalizar la emoción. No sé si con esto te he respondido. ¿Ande? Ok, ande aquí. Pero al fin y al cabo el ser humano es muy complejo. Y de hecho justamente es muy valioso toda la reflexión que hace Wojtyła, toda esta reflexión de la integración, la hace partiendo de la complejidad del ser humano. Lo mismo es que él es un fenomenólogo, aunque luego también sea un tomista. ¿Okay? Entonces, obviamente intentar entender con una única visión todo el ser humano es arriesgado, ciertamente. Y yo creo que todo ese trabajo que él hace de intentar entender al ser humano desde su filosofía, lo vemos también que se aparta de Scheller, por ejemplo, en el momento en que dice, no, Scheller no. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Que él va buscando desde la fenomenología, analizando los diversos fenómenos que son muy complejos en el ser humano. ¿Okay? Va buscando las estructuras y por lo tanto, cuál es el ser que está detrás de todo esto. Okay, gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos sus respuestas. Con eso damos concluida la presentación de hoy. En nombre de la Universidad Anáhuac y del primer Congreso Mundial de Personalismo, le hacemos entrega de este reconocimiento. On behalf of the Universidad Anáhuac and the First World Congress representative, we give you this diploma. Thank you very much. Los invitamos a un breve receso allá abajo en el sótano. There's a coffee break right now downstairs in the basement. And then we'll continue with our simultaneous sessions.